Bueno, pues luego hablaremos de este tema porque hoy precisamente está centrado la actualidad en este país, la actualidad política, en esa comisión de investigación que se acaba de terminar hace unos minutos, que se celebró en el Senado, comisión de investigación del caso Koldo. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollané, buenas tardes, ¿cómo está Valentín? Buenas tardes, Jorge, muy bien. También está Erika Cerdeña, las voces de la mañana, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Tú eres la voz de la mañana, ¿no? Yo sola no. Tú eres una de las voces, tenemos más voces. pero eres la principal. Vamos a saludar también a Tomás, bienvenido Tomás López. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Bueno, después hablaremos más de este tema de actualidad, de esta comisión que un poco ha tenido centrada la actualidad política y de la prensa y de los medios en el Senado de la Cámara Alta. Pero en este caso tú viste, creo que un poco, ¿no? Algo he visto, sí, algo he visto. Y bueno, por lo que estoy leyendo en los medios de comunicación y por lo que yo he podido ver, pues realmente no ha servido para mucho, más allá de, en fin, de lo clásico, de acusar, sobre todo la oposición, que hay corrupción en el PSOE o presunta corrupción, que el señor Pedro Sánchez es responsable importante de los casos Ábalos y del caso Cerdá, pero él lo que ha respondido sobre todo es con el tema de la corrupción, que no está el Partido Popular para denunciar casos de corrupción y ha negado en este caso, cualquier tipo de conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el partido y en el gobierno. Sí, además tenemos presencia lanzaroteña, porque está el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, en esa comisión de investigación. También hay un senador, por cierto, de la Asamblea Socialista Gomera, Fabián Chinea. Y bueno, yo creo que más o menos tú lo has resumido, Jorge, pero de la intervención de las preguntas que le hizo Pedro Sanginés, hay algo que es muy interesante y que lo han reiterado varios de los diputados de la comisión, que es que por qué el señor Sánchez destituyó al señor Ábalos en el 2021, si no recuerdo mal, como ministro de Transportes. Pero, como sabemos, lo mantuvo en el partido. No lo echaron del partido hasta 2024, cuando ya se supo todo el caso Koldo. No, y no solo que en este caso lo echara, sino que después lo presentó como diputado. Lo presentó como diputado. Y no ha dado explicaciones nunca de por qué lo echó. Claro, entonces claro, la pregunta y lo que le infería Pedro Sanginés es que él entendía que la destitución como ministro tenía que ver de que ya el señor Sánchez conocía lo que estaba pasando. Él lo niega, lógicamente, y ha estado negando. Bueno, lo niega. Yo estuve oyendo precisamente ese apartado y no es que lo niegue, no solo es que lo niega, sino que le empezó a contestar con otras cosas que nada tenía que ver con la pregunta. De hecho, no, es que, a ver, la comisión, ahora lo último fue la intervención, por ejemplo, del Partido Popular, que bueno, aquello fue una locura, porque el PP le hacía preguntas claras para que respondiese sí o no, y Sánchez, pues muy en su línea, lo que hace es, bueno, vender su libro, es decir, cada vez que puede, pues habla de lo que pasó en 2018. Antes de que hable Tomás, porque Tomás no ha tenido tiempo para verlo, vamos a oír esa parte también, Erika, de a ver si los compañeros de la realización son capaces de poder encontrar esa parte, precisamente del Partido Popular, interrogando a Pedro Sánchez en la comisión de Koldo. De capitales y otras actividades de otro tipo. ¿Sabe dónde estaban precisamente esas empresas radicadas? ¿Lo sabe usted? ¿Ha leído eso en el informe de la UCO, en las noticias? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En Elvas. ¡Qué casualidad! Oh, ¿Sí? Vaya, justo. que mi hermano Fíjese qué casualidad. No, donde estaban también las empresas de la trama de hidrocarburos, donde hay un fraude del IVA de 182 millones y unas licencias que estaban ustedes dando. Y efectivamente, ya que cita usted a su hermano y le gusta hablar de hermanos, pues mire, le voy a preguntar, señor Sánchez, ¿vivía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría, sí, a todas estas preguntas? Estamos deseando saber si vivía su hermano en Elvas. ¿Vivía? ¿Residía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Sobre los contratos de mascarillas. No, si vivía su hermano en Elvas. Estoy hablando de si vivía su hermano en Elvas. Sí, es muy fácil. Sí, yo creo que, de verdad, es muy sencillo. ¿Vivía su hermano en Elvas? ¿Sí o no, señor Sánchez? ¿Me puede permitir responder? Venga, ¿vivía o no vivía en Elvas? Voy a responder a todas las preguntas. ¿Residía en Elvas? No. Yo le he hecho una, muy concreta. No, me ha hecho unas cuantas. ¿Residía su hermano en Elvas? No. Me ha hecho unas cuantas, señoría. Venga. ¿Puedo responder? Señor Sánchez, le he hecho una pregunta, quiero que la responda. Bueno, sí, es que quiero responder a todas, porque mi objeto, mi propósito es compartir toda la información que tengo a disposición precisamente a sus señorías, para que puedan esclarecer. Creo que lo que no quiere es responder, señor Sánchez, pero tanto tiene usted que
tanto tiene usted que tapar que no es capaz de responder si vivía su hermano en Elvas. Usted se pregunta y usted se responde. No, respóndame, ¿vivía en Elvas o no? Bueno, voy a responder. Primero, sobre las mascarillas. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir hoy. Al estallar la crisis del COVID, el Gobierno lo que hace es aprobar un Real Decreto. Señor presidente, renuncio a esa pregunta. 2020. Renuncio a esa pregunta. Quiero saber si residía su hermano en Portugal, que es la pregunta que he hecho. Con medidas urgentes para responder al impacto económico de la pandemia. Y entre ellas se habilitó un procedimiento de contratación de emergencia que permitía contratar de manera directa e inmediata bienes, servicios, suministros, que son todos necesarios para afrontar la pandemia, como es el material sanitario, como son los equipos médicos, como es las obras de acondicionamiento. Bueno, pues esto fue un poco, Tomás, el tono de la intervención desde las 8 de la mañana, que fue cuando comenzó la comisión de investigación del caso Koldo. Vale, yo no he tenido tiempo de verlo porque efectivamente he estado trabajando hasta ahora que salí del instituto, pero por lo que he podido este ratito en el coche viniendo para acá y estas intervenciones que ustedes están poniendo, yo creo que iba los dos partidos principales, PP y PSOE, con su manual bien aprendido. Es decir, el Partido Popular iba a hacer unas acusaciones, o sea, iba a acusar, ¿no? Es un caso que todavía está pues en los tribunales y está, pero ellos iban a acusar, ¿no? Y además eso, está su hermano, ¿dónde estaba? Quiero saber dónde estaba su hermano, como si fuera eso, pues poco menos que un juez acusador, mientras Pedro Sánchez iba con su libro aprendido de decir que aquello era un circo montado por el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, solamente para, en el que no interesaba conocer la verdad, que el que iba a contar. Pero ahora, que además este fragmento yo creo que es claro, ¿no? O sea, uno preguntando, dígame sí o no, dígame sí o no, oiga, me deja hablar, pero dígame sí o no, pero cada uno iba con esa matraquilla, ¿no? Uno diciendo que iba a contar la verdad, pero si lo dejaban, y que como aquello era un circo, no lo estaban dejando y que solamente iban a acusarle de cosas que la justicia todavía no ha aprobado, y los otros pues efectivamente con el dedo acusador de que, por lo tanto, seguramente que cada uno, según la parroquia a la que pertenezca, pues se quedará más o menos contento. Estuvo hasta Pedro Sánchez hablando de Loli Corú. O sea, está todo el mundo, yo creo, tan Pedro contento. siempre lleva su libro. Por eso, siempre, también lleva su libro, que decía eso que, es como que a él Francisco, también lo como acusaron, Francisco no sé. Umbral, lo que le interesa No, es... lo que dijo Pedro Sánchez es verdad, quiero decir, por ejemplo... Sí, no, que no, mentira no dijo nadie. El gobierno, no, pero dijo una cosa que también es interesante. El gobierno central lo que pretende ahora es acabar con las acusaciones populares que sean de los partidos políticos y tal. Y me parece bien, pero tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo, no claro, cuando le ha afectado a ellos. ellos. Lo que dijo que está de acuerdo, pero curiosamente quien promueve eso fue quien en su caso se concreto... personó cuando nada tenía que ver con el tema. Bueno, y de hecho después digamos no admitieron, digamos, la personación del Partido Socialista, pero lo intentó por lo menos. Efectivamente. Bueno, tú viste, yo sé que has visto algo. Lamentable. Pero no, lamentable. Y no, ya que como ciudadana, que no, ya yo lo siento mucho. ¿Pero no te ha servido para nada? No, a ver, que no iba a servir para nada, eso ya lo sabemos todos, que el señor Sánchez va a aferrarse al poder a toda costa, incluso a costa del propio Partido Socialista, que es mucho más grande que él, que es lo que yo pienso, de verdad, que el Partido Socialista es un partido mucho más grande que cualquier persona, incluyendo a Pedro Sánchez, aunque se haya convertido en otra cosa, y que el Partido Popular tampoco está para tirar voladores. Estamos a un día después del homenaje de Estado de las víctimas de la Dana, y el Partido Popular tiene... El Partido Popular, es que insisto, el señor Masón tiene explicaciones que dar, pero el Partido Popular también de por qué lo mantiene ahí. Entonces, ¿por qué me parece lamentable esta comisión? Bueno, el señor Masón, lo más probable, ha convocado una rueda de prensa, y lo más probable es que cuando terminemos esta tertulia posiblemente presente la dimisión, que es lo que tenía que haber hecho hace ya mucho... ¿La ha convocado para ahora? Bueno, ha convocado una rueda yo de la prensa. comparecencia, sí he visto la convocatoria. Pero bueno, a lo que voy, ¿y por qué digo que es lamentable? Porque a sabiendas de que esta comisión de investigación no va a servir para absolutamente nada, están cobrando un sueldo todos ahí por hacer un paripé, que es lo que les interesa a todos. Que el señor Sánchez ha calificado de circo la comparecencia, bien, pero él también aprovecha. A lo que me parece lamentable es que para lo único que ha servido esta comisión de investigación, esta comparecencia de hoy, es para aumentar la crispación, para seguir alimentando a los bandos, para seguir alimentando a lo que decía Tomás, a cada uno que va con su libro, le damos de comer a unos y le damos de comer a otros. Sigue la gresca política y los problemas reales de la ciudadanía no se solucionan ni se trabajan. Bueno, vamos para terminar ya con este caso, no sé si desde realización, porque hoy la verdad, como esto se acaba de terminar, no hemos podido hablar mucho. ¿Qué dirá Clara Campoamor, que veo ahí la foto, creo que es de ella, en esa comisión ahí detrás oyendo todo eso?
Pues sí. Cuando se debatieron cosas, digo, porque ¿no? es una de las mujeres, primeras mujeres que estuvo en unas cortes y que defendió algo tan importante como el derecho al voto de las mujeres, y que ahora con estas cositas así con las que están ellos, dónde vivió su hermano y tal. Que ojo, que yo no estoy diciendo que no sean importantes todos No, los sí. asuntos que se preguntaron y que tengan que aclararse, pero teniendo en cuenta que muy probablemente el señor Sánchez, solo si hay algo judicial y no político, dé unas explicaciones, pues entonces... A ver, de todas maneras, hay una cosa, quiero decir, es una comisión de investigación reglada, que no sirven para nada, por eso lo hemos dicho, ni la de aquí, ni la del Parlamento Canario, ni la de ningún lado, porque lo que se busca son responsabilidades políticas que nadie las va a asumir, y además cuando tiene otro trámite que es el judicial. Pero de todas maneras es una comisión que está arreglada y es una comisión de investigación. Yo creo que decir que es un circo tampoco, a pesar de que muchos se comporten como monos en un momento determinado, pero es una comisión de investigación que trata de intentar ver si hay responsabilidad política y si el señor Sánchez, por ejemplo, conocía que puede haber financiación irregular del partido. Sí, que sí, Valentín, pero con preguntas totalmente sesgadas, con preguntas totalmente... es que no que inducen, es que dan por hecho las preguntas. Lo que quiere decir que muchas veces no se va a buscar la verdad, sino se va a buscar la condena pública. Y el titular. Y yo lo digo, pero como lo he dicho antes también en otras, cuando favorece, en este caso iba en contra del Partido Popular, siempre se busca lo mismo, ¿no? Que es criminalizar, en este caso ahora es a Pedro Sánchez, criminalizarlo, darle por culpable, porque en el aire que flota, que Pedro Sánchez sabía lo que estaba haciendo Ábalos. Esto es una cuestión que todo el mundo, más allá, era su amigo. Es que eso es muy grave. Claro, Jorge, pero no tema de corrupción. No, estoy hablando que sabía el tema de moralmente para ellos, que es el tema de la prostitución y todas esas cosas. Y que sabía que no era trigo limpio, pero no quería saber hasta dónde llegaba sus posibles mordidas y tal. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que estas cosas, ahora se critica de que el PP trata de hacer de este señor pues ya culpable de algo que todavía él ni siquiera está investigado. Pero la realidad es que cuando es al revés también ocurre lo mismo. Pedro Sanginés hizo una diferenciación muy clara al principio de su intervención que me parece apropiada. Hay unas cosas que son responsabilidades penales y hay una cosa que son responsabilidades políticas. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene ninguna responsabilidad política? Vamos a oír algunos cortes. Tenemos creo que 2 cortes de Pedro Sanginés preguntándole en este caso a Pedro Sánchez como senador de la Comunidad Autónoma por Coalición Canaria. De acuerdo, ya tenemos una primera responsabilidad política. ¿Tuvo usted alguna responsabilidad política en el nombramiento del señor Ábalos como ministro de su gobierno? Si soy el presidente del gobierno y ahí están las funciones, pues evidentemente también. Pues ya tenemos una segunda responsabilidad política. Las listas al Congreso, usted dice que efectivamente las proponen las organizaciones federales, pero las ratifica. Entiendo la dirección nacional y, por tanto, entiendo que también tuvo usted la responsabilidad política de que el señor Ábalos continuara siendo diputado en el año 2023, ¿verdad? Creo que he respondido previamente a esa pregunta, por tanto, sí. Van 3. Y lo he dicho siempre, señoría, yo del informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán me entero mucho después incluso que de los medios de comunicación, y eso sí demuestra algo, es que bajo este gobierno no hay policía patriótica, ni hay un intento de instrumentalización espuria, como sí se hizo en anteriores administraciones con la Policía Nacional. Quiero recordar, señoría, que el Parlamento, la Constitución, otorga un instrumento, que es la moción de censura, a sus señorías para presentarla en el Congreso de los Diputados. Me parece bastante importante subrayar esta cuestión, la de la moción de censura, porque últimamente hemos escuchado por parte del PP, de Vox, porque al final esto no va de la amnistía, ni va de... Esto va de que hay un presidente de gobierno progresista al frente de la Administración General del Estado. Me parece importante porque la Constitución refiere a que el instrumento de la moción de censura es para hacer una moción de censura constructiva, no instrumentalizar esa moción de censura para cambiar de gobierno y convocar elecciones. Bueno, esta última respuesta de Pedro Sánchez, como no se oyó la pregunta de Pedro, venía porque Pedro le había preguntado por qué no se presentaba, dado las circunstancias, tanto políticas, el tema, la falta del apoyo ahora de Junts, por qué no se presentaba o no hacía una cuestión de confianza, que es una prerrogativa que tienen los presidentes.
Y él respondió, pues eso, que habló no le contestó directamente nada de la cuestión de confianza, y lo que dijo es que lo que hay una prerrogativa de presentar una moción de censura, en este caso de los partidos de la oposición. Sí dijo en algún momento de la comparecencia Pedro Sánchez, y respondió a esa pregunta, a la de la cuestión de confianza. Dijo que en 2027 los españoles podrán hablar, así que ya lo saben ustedes. Sí, esa es la cuestión, esa es la moción de confianza que él... Sí, pero que dio por hecho que no. Sí, que no la va a presentar. Que aquí en 2027 es cuando se va a escuchar a la gente. Y luego también lo del tema de Cerdá, lo que decía es porque Pedro le preguntaba, dice que él, cuando se conoció el caso Ábalos-Koldo, o Koldo-Ábalos, defendió la honorabilidad de su secretario general, en este caso del señor Santos Cerdá. Y lo que le preguntó Pedro, dice, hombre, usted lo defendió, se arrepiente, cometió un error, porque después se demostró que también, presuntamente, tiene algo que ver con la corrupción. Bueno, y a eso pues dijo lo que acabamos de escuchar, que el informe de la UCO lo conoció posteriormente, o sea que él solamente comenzó a sospechar, que es lo que hemos escuchado ya varias veces, ¿no?, de Santos Cerdá, y yo es que no se trata de creérmelo o no, pero fue tan fulminante y fue tan rápido, o sea, yo recuerdo perfectamente un día diciendo Pedro Sánchez que él confiaba en su secretario de organización, y al día siguiente Santos Cerdá desaparecido. Entonces sí entiendo que tuvo que haber un punto de inflexión, que entiendo que es el conocimiento público que tuvimos todos de los papeles de la UCO en los que aparecía el nombre de ese señor. Tomás, pero lo que sí se pide, por lo menos, es que, lo que un poco decía Pedro Sanginés. Sí, hay que tener responsabilidad, o sea, es que si ¿a no, quién coloca usted? Claro, sí, es que usted te puede equivocar una vez. Oye, se equivocó con Ábalos, pues bueno, pues se puede equivocar. Pero que después nombra como al Cerdá, que tenía relaciones con Ábalos, hombre, ya alguna responsabilidad política más allá de decir que me equivoqué y que lo siente, algo más tendría que haber. Y que es un círculo muy cercano, quiero decir, no es el secretario de organización de Pinto Valdemoro, quiero decir. Ya, pero a veces, mira, fíjate. Han sido secretarios de organización, hay conversaciones entre Pedro Sánchez y Ábalos, por ejemplo, poniendo a parir a varios ministros en el gobierno, así, hay un grado de confianza impresionante, y con Santos Cerdá, que Santos Cerdá era el hombre que negociaba en Waterloo o en un poco el que le debe la presidencia, que fue el que logró convencer a Puigdemont. Si me permite, y rompiendo una lanza que no sé si es o no acertada, pero muchas veces, y no estoy diciendo que sea el caso, pero muchas veces el que está más arriba sí que no se entera de lo que hacen, y me explico, o sea, eres presidente del gobierno, tú tienes que estar a un montón de cosas, que yo no digo que no exista esa confianza, existe, pero a veces los que están como secretarios de organización, ya como en un cargo orgánico, político, no sé qué, a lo mejor no están, a lo mejor eres presidente del que a lo mejor se le escapan ciertas cosas. Lo del tema Ábalos yo creo que era bastante conocido, y de hecho por eso lo cesó como ministro en su día. Pero sabía todo el detalle, creo que fue en 2021. No sé. 2021, sí. Bueno, en detalle seguramente no sabría todo, porque tampoco le interesa enterarse de los detalles, porque muchas veces estas cosas ocurren y es así. Los que están por arriba oyen algo y dicen, mire, no quiero saber nada de esto por si acaso. Bueno, vamos a otro tema, porque como lo peor o lo mejor es que todos sabíamos que yo creo que las expectativas que se habían creado en torno a esta comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo, pues me da a mí que en 2 días se va a acabar, porque ha salido indemne, en el sentido de que él, como era previsible, no ha dicho nada relevante. Hoy declaraban también, pero en este caso en sede judicial, los 2 gerentes del Partido Socialista, los 2 negaron que efectivamente haya financiación ilegal, justificaron el dinero en papel que se pagaba, sí que reconocieron que había cierto descontrol en esos pagos, que por cierto Pedro Sánchez aquí en la Comisión del Senado reconoció que había cobrado... Y fue la primera pregunta que le hicieron. Sí, que habría cobrado en cash, digamos, pero nunca más de 1.000 euros. Nunca más de 1.000 euros, y que los apuntes están perfectamente justificados. A mí lo que me extraña es, en pleno siglo XXI, en el año en el que estamos, que todavía sigan los partidos pagando con, oye, que es que me gasté de 500 euros en un congreso que estuve ahora de no sé qué, toma, y te coges y te doy una chistorra o como se llame. No sé, pero las instituciones lo hacen. Las instituciones lo hacen. Bueno, ya el Congreso no. Sí, el Senado lo hace, por ejemplo. El Senado sí. Por el eso Senado lo acaba de prohibir ahora, por cierto. Por eso, y los ministerios se ha dicho que lo hacen.
Y más pequeñito, yo te digo, o sea, yo he hecho gastos, por ejemplo, con salidas que he tenido y a veces se me ha reembolsado en efectivo, o sea, no puede, sí, en el instituto. Pero hay una caja, entiendo también. No, por supuesto, eso sabe dónde viene y se sabe dónde va y yo tengo que presentar la factura. Lo más importante es de dónde viene el dinero, ¿no? Claro, es que el efectivo, es verdad que nos puede sorprender porque yo ya no uso efectivo, quiero decir, yo en mi día a día o pago con tarjeta o no lo uso, pero lo cierto es que las instituciones, quizás por mantener burocracias un poco a veces absurdas, pues les es más fácil tirar de la caja que tienes allí que estar... No lo sé, pero por alguna razón los ministerios siguen pagando hasta el otro día, por lo menos estaban pagando una cosa, cash. es que ya el dinero en cash ya prácticamente ni existe, porque incluso las propias instituciones, tú vas a pagar los impuestos, lo tienes domiciliado en cuenta, ya, porque te sale más barato. Vas a pagar una multa, la pagas con tarjeta. Ahí el problema, lo que podría estar en cualquier caso, es si, por ejemplo, hay pruebas, por lo visto, de que se cobraron 2.800, 3.000 y pico. A ver, son las cantidades. Y esas son cantidades que no es normal. A ver, no es normal que en gasto uno pueda tener 3.000 euros y que te lo den en efectivo, porque entre otras cosas está prohibido. Es decir, no se puede dar en efectivo más de 1.000 euros. Ahora creo que lo han bajado a 600, por cierto. 1.000 euros era anteriormente. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de cantidades que tampoco son... pues si Ángel Vázquez ha gastado 19.000 en el último año en la tarjeta. Pero con tarjeta. Sí, con tarjeta. No es lo mismo. Pero que tampoco 1.000 euros. Tú imagínate que se lo hubiera gastado pagándolo con un sobre. No. Hombre, entonces ya la gente hubiera sospechado. Bueno, vamos a asuntos más de Lanzarote, en este caso, porque llegaba una patera. Dos pateras, ¿verdad? Con más de 100 personas entre las dos. Unas 100. Y una de ellas ha denunciado el alcalde del Partido Popular, Jonathan de León, que casi la van a buscar al muelle de Marruecos, porque estaba en agua marroquí, pero muy próxima, más próxima al continente africano que a las propias islas. Es verdad que esto es un tema que, en fin, que yo entiendo que si hay una embarcación que está en peligro, hay que ir a buscarla aunque esté a 2 kilómetros de Marruecos. Hay que echarle una mano si realmente se les avisa y están por allí. Ahora, que eso sea una práctica ya, que cada vez lo estén haciendo, pues yo creo que esto lo que indica es que tendría que haber hecho una inmigración regular, porque ya prácticamente estamos cogiendo muchos de ellos muy cerca del propio continente africano, o de la orilla, del otro lado del continente africano, porque nosotros también estamos en África. Pero en cualquier caso, lo importante es que han llegado bien y ya están en Lanzarote. Aparentemente buen estado de salud. Yo no puedo estar de acuerdo con el alcalde de Arrecife, con Jonathan de León. Puedo entender el fondo de lo que quiere decir. Estoy 100% de acuerdo contigo en que debe existir una migración regular, segura, pero no puedo estar de acuerdo porque creo que está simplificando en extremo el discurso, porque sabe que la gente lo va a ver pues como lo que parece, ¿no? Lo que parece es que vamos allí a buscarlos. No. Hay gente que está en riesgo, que pone en riesgo su vida y que los recursos, por lo que sea, el país de origen del que salen no pueden llamar al país de origen, llaman a las ONGs avisan a los servicios de aquí y por eso se les va a buscar. Entonces, yo creo que es simplificar demasiado el discurso hacia un lugar peligroso. Yo estoy de acuerdo en eso, pero a mí no me gusta. Pero a mí lo que no me gusta, y eso lo digo con claridad, y mucha gente, yo como no soy nada en este tema, lo tengo claro. Lo que no me gusta es que se facilite las mafias, porque todas estas operaciones, el 80-90%, hay detrás mafias que son los que trafican con ellos. Y en eso, muchas veces ese discurso hay que tener mucho cuidado porque se le está dando razones precisamente al populismo. Claro. Y yo, como creo que hay que hacer una inmigración lo más regular posible, es lo mejor para ellos y lo mejor para los países de acogida, soy de los que apuesto por ello. En este caso vamos a ir creo que el responsable del Consorcio de Seguridad de Emergencia de Lanzarote, Enrique, que nos cuenta exactamente este rescate. Nacionalidades variopintas, desde Egipto, Sudán, Etiopía, hay también magrebí y subsahariano, pero de Guinea. Es decir, tenemos todas las nacionalidades, tuvieron un buen rato para localizarlo. Ellos mismos cuando ya llegan a aguas ya internacionales ya llaman al SECOE y automáticamente se activa lo que es el salvamento marítimo. Bueno, Tomás. Yo creo que el alcalde de Arrecife es un protocolo, por lo que entiendo, por lo que estoy escuchando
a alguien que entiendo que sabe de emergencia, que es el responsable del Consorcio de Seguridad y Emergencia, entiendo que es un protocolo. Es decir, si el SECOE, que supongo que es la central operativa... ¿Es donde le llaman? La ONG suelen llamar. Pues te avisan de que hay una embarcación, tiene que ir, o sea, es su obligación ir. Luego ya eso se puede... Incluso entendería que el alcalde de Recife, la verdad que no sé, con todos los problemas que tiene la ciudad de Recife, entre otras, la porquería en el reducto, no se puede bañar, tantas cosas que tiene que hacer, no sé si tan competentes en este asunto, pero bueno, podría llegar a entender que si a él le afecta o le parece mal que esta embarcación termine en el puerto de Arrecife, pues, oiga, haga alguna consulta, incluso a nivel diplomático, si esto no se podría, pero claro, no le corresponde a Arrecife, digo, o sea, no sé si a lo mejor hay alguna conexión entre los servicios de rescate marítimo de España y los de Marruecos para que les corresponda a Marruecos hacer esa tarea, en fin, eso lo podría entender que lo hiciera como trabajo, incluso por la seguridad de estas personas, pero seguramente que si el barco sale desde el puerto de Tantán a recogerlos tarda menos que si sale desde Arrecife, ¿no? Eso lo podría entender. Ahora, lo otro, lo de... Creo que es sumarse a un discurso populista. Hay un montón de gente en su casa que ahora mismo está diciendo lo que la alcaldía de Arrecife dice. Yo lo sé, porque cada vez que veo el Facebook y todas estas cosas, y las publicaciones y los comentarios, veo un montón de gente, vienen fresquitos, mira tú, los fueron a buscar. Y es sumarse a eso. Eso se llama populismo, porque el problema migratorio es un problema tan importante, tan grave, con tantas aristas, que más vale en todo caso ponerte a gestionarlo. Yo puedo entender la opinión, por ejemplo, de Jorge Col. Oye, a las mafias no hay que beneficiarlas, hay que buscar la manera, hay que lo que sea, hay que hablar con el país emisor, todo eso lo puedo entender. Ahora, la declaración de un alcalde que no tiene ninguna competencia en migraciones, simplemente por sumarse a lo que dice el Facebook y a lo que dice el comentario fácil de alguien que desde el echadero de su casa, él es muy fácil comentar sobre los problemas del mundo, me parece sinceramente que es populismo barato y que siga haciendo lo que seguramente recibe votos, pero creo que es germinar una semilla que no nos beneficia en nada. Yo coincido plenamente contigo, pero también hay una salvedad, ¿no? Parece que no se puede hablar de inmigración, es decir, el populismo lo que está haciendo es que, por ejemplo, partidos como Vox estén, llenándose de votos, porque hay muchísima gente que piensa como lo que dice Tomás, tal. Pero a mí me interesa también que, oye, lo primero es salvar las vidas, es evidente, pero también habría que ver, es decir, qué colaboración tiene Marruecos, por ejemplo, es decir, vamos a ver, esta es la mediana, y si están en la mediana, salvando fronteras no tiene que llamar a España, tiene que llamar a Marruecos. Claro. ¿Por qué? Pero lo que estoy diciendo, eso no se trabajaría mejor internamente. No, lo que quiero pero no puede hablar con salvamento marítimo. Oye, mire, ¿cómo es el protocolo? Si llama tal. Lo que quiero decir es que las mafias compran a los propios policías marroquíes y por eso salen con esa facilidad y por eso no van a buscarlo, porque es que todo esto y sobre todo, Jorge, que estamos en unas islas que tienen a más de 4.000 menores. De forma, pues eso, es decir, mira cómo están, los problemas que tenemos. 1.000 han pedido asilo, acaban de hacer una inversión de 2,4 millones para el Hierro y para Arrecife, para mejorar las condiciones infrahumanas en las que estaban 24 horas, 48 horas las que estén los migrantes adultos antes de trasladarlo a otro lado. Es decir, en esta situación, oye, que eso esté perfectamente claro. Yo cada vez tengo más claro que lo mejor sería llegar a acuerdos y ir allí y mandar, pero de manera regulada. Oiga, a ver, ¿quiénes son los que se quieren venir? Intentar, pero que haya una afluencia. En eso estoy yo completamente de acuerdo. Porque es que estamos muriendo un montón de gente, beneficiando a mafias, haciendo unos gastos de infraestructura terribles, cuando podrían incorporarse si esa gente viniera. Aquí yo creo, encima hace falta, porque es que encima hace falta. Aquí yo creo que la reclamación que hace el alcalde, que no le corresponde, como dice Tomás, pero por una cuestión, no porque no le corresponda porque no pueda opinar, él puede decir lo que él quiera, sino porque no tiene competencia. Es que la competencia, fíjate dónde... O sea, la competencia está a nivel estatal y Europa. Es decir, aquí, esto que estamos hablando aquí de que no beneficiemos a las mafias, de que tal, esto es totalmente trabajo de Europa. O sea, porque ya se están haciendo proyectos desde el gobierno de Canarias, el proyecto Tierra Firme en Mauritania, formando a 500 jóvenes, creo que han formado ya, para que o bien se puedan quedar allí o bien puedan venir de forma segura y trabajar aquí. O sea, el país son buenas medidas, lo que pasa es que son insuficientes. El PNV se ha sumado, creo, o el País Vasco se ha sumado a este proyecto de formación. A Tierra Firme. Se ha sumado a este proyecto porque le interesa. Porque hay que ser inteligente. Entonces, aquí la competencia que está fallando es de la Unión Europea y de España. Estamos en una posición cobarde con respecto a poner las cosas en su sitio con Marruecos, cobarde o no, porque la política internacional es muy compleja y tampoco quiero patinar ahí, pero quiero decir,
efectivamente hay que hacer un trabajo mucho Pero más. también yo me pregunto, si todos estamos más o menos de acuerdo aquí, que lo más fácil sería que un señor vaya a la Embajada de España, diga, mire, yo soy cocinero. Ah, usted es cocinero. ¿Cuántos cocineros hacen falta? Vean, pues tiene usted su visado. Homologar estar un tiempo y entonces, en vez de coger una patera que que pueda volver y que te puedes hundir, pues coges un vuelo de Ryanair que te cuesta 4 duros y vienes segurito con tus maletas y cosas. ¿Por qué no se hace así? Yo lo tengo claro, porque hay un racismo, o sea, porque el racismo está penetrando en las instituciones, porque ese pensamiento racismo, y yo creo que hay que, yo por lo menos estoy determinado a combatir con argumentos, no diciendo son todos buenos, no con buenismo, con argumentos. Oye, mira, en Lanzarote el año pasado murió más gente de la que nació. O sea, estamos en unas sociedades que si no fuera por la migración, son sociedades viejas, son sociedades que necesitan mano de obra, necesitan personas. No es verdad que aquí haya demasiada gente. Otra cosa es que se mueran muchos en el mar, otra cosa es que lleguen de manera irregular, otra cosa es que haya un montón de gente que no tiene donde caerse muerta porque no pueden ni trabajar, porque durante años están aquí viendo a ver si pueden conseguir el arraigo, pero sin papeles ni para trabajar dignamente. Pero no es verdad que no haga falta gente. Esta sociedad y todas las sociedades europeas, y tampoco es verdad que todo vaya a venir para Canarias, no porque esté mal ni bien, sino porque para la mayoría esto es un paso para continuar hacia la Unión Europea. Pero son las políticas racistas que se están poniendo en todos los países europeos, los de Inglaterra, que se está quedando sin gente para trabajar en los McDonald's, porque es que prefieren no tener, antes de ver a un español incluso, a un moro o lo que sea, ya cerramos fronteras, es lo que está haciendo daño. Yo creo que hay que empezar a combatir esas políticas, no alentarlas, no como el alcalde de Arrecife, es que los traen fresquitos, perdón que utilice lo del Facebook, ¿no? Pero no alentar ese tipo de pensamientos, al contrario, mira, esta gente tiene que venir, pero reguladamente, vamos a poner seriedad al debate migratorio, no más populismo. De tal manera, venga, habría que mirarte un poco al perfil. Yo siempre he dicho que hay que diferenciar la gente que viene de Marruecos, a los marroquíes que vienen, que ahí sí que se podía hacer una cosa directamente desde la Unión Europea en el propio Marruecos para cambiar las condiciones. Y no te puedes gastar miles y miles de millones en un AVE que lo van a poner empresas españolas o a hacer no sé cuántos campos de fútbol y que después tu gente no tenga ni casa, ni trabajo, ni nada. Pero después es diferente la gente que viene de Mali, es diferente la gente que viene de Burkina Faso. Esa gente, la gente que viene aquí, la media de edad, siempre hablamos de adultos y menores, pero aquí la media de edad son 22, 22. No te viene nadie de 50 años ni de 30. Casi todos son, pues eso, gente joven bordeando. Entre menores y máximo 25. Y después cuando vienen, incluso mujeres embarazadas, que ya dices tú, imagínate, hasta el punto de sufrimiento y no poder más, que te metas en una patera. Y claro, ese es otro perfil. Entonces, claro, ahí es más difícil actuar directamente en esos países porque tienen por eso, pero también te digo, hay países europeos que son sus excolonias. ¿Sabes? Que digo, o sea, esa gente, la mayoría habla inglés, a lo mejor, o muchos países me refiero. A lo mejor lo que están deseando es, pues eso, pues, trabajar en Reino Unido, que tampoco... Hombre, es verdad, Tomás, que a todos no se puede acoger. No, a todos no se puede acoger. No se puede acoger, no porque a mí me da lo mismo, pero me refiero pero porque que no es una problema. cuestión... No, y tampoco hay que... Y tampoco hay que propiciarlo. Claro, o sea, esas sociedades tienen que tener a su gente allí, obviamente. Y desarrollarse esas sociedades, sí. hay que desarrollarse esos países. Es lo que es una de las cosas que siempre se dice, pero que nunca se consigue. Pero mira, aunque entre otras cosas, porque también allí hay una corrupción en esos países, por desgracia, son gobiernos o países o sociedades desestructuradas políticamente y es muy complicado. Pero tengo que pasar a otro asunto porque, un herido y por suerte, porque es una zona que Tomás suele ir a veces, yo también, que es la zona de los charcones en La Mareta. Cada vez menos, porque como cada vez hay más gente. No, yo llevo ya 2 años sin ir, Tomás. Yo igual. Hace 2 años o antes de que ya va todo lo... Exacto, antes de la pandemia tenías un charco para ti, ahora tienes que compartirlo con 70 y ya no me apetece. Bueno, lo cierto es que cayó una persona al mar y es difícil que si caiga al mar ahí escape. Ya. Bueno, a no ser que sea... El tiempo está quieto. No, y si no te da un golpe me refiero cuando caes. Me refiero porque una vez que caes, si sales para afuera escapa. Pero sí, como ha pasado en otras ocasiones. Pero el problema es que te golpee contra la roca. No suele ser así en ese... No, si caes ahí, vamos, ahí... Si o te golpeas con la roca o la mar te mete debajo de las piedras. Claro, es verdad que en estos días está la mar un poco más echada y a lo mejor por eso escapó. Porque allí te digo que si caes y te golpeas con la roca o el mar te golpea contra la roca, difícilmente escapa. Y luego hay una polémica que se ha entablado en Lanzarote por la presencia de cangrejos azules. Yo no sé muy bien de qué va el tema, pero por lo visto hay un cangrejo que lo estamos viendo ahí, eso es en Fuerteventura, pero que se está viendo también en la isla de Lanzarote. Y son cangrejos que no son de aquí, de nuestros mares. Y hay una cierta preocupación porque son mucho más voraces, porque son, por lo visto, pues... en fin, se come una fauna que perjudica al resto
de la vida del resto de la Que comen fauna. lapas, ¿no? Y ¿Y burlao y cosas de sabes, esas. ¿Y sabes la causa de la llegada? O sea, puede ser porque por el cambio climático que haya ampliado sus ecosistemas, por lo mejor es de Puede zonas ser, más cálidas, pero yo, o es por introducción yo del creo ser que es humano. introducción de alguien que ya sea en los barcos, en cualquier cosa que te lo puede traer, y estos son rápidamente, por lo visto, reproductores. No sé, hemos hablado con Felipe, el del Guarecío, que es el callejón más bonito de Arrecife. En este caso tampoco decir de Arrecife, tampoco que es más bonito, tampoco es decir mucho. Pero No, bueno, pero tiene su mérito en medio de tanta fealdad. Pero en este caso sí es verdad que es el callejón ese que está detrás de la iglesia y que en la puntilla, creo que le dicen, la zona esa de Arrecife. Vamos a oír a Felipe. Esto es una especie invasora que, vamos, yo en el charco concretamente desde mayo las he empezado a ver, pero probablemente estaba desde mucho antes. Lo que pasa es que no los habíamos visto. Bueno, se llama cangrejo americano y la primera vez que se detectaron fue por la zona de Andalucía en el año 2017. Y creo que han invadido, ya hay varios sitios de Canarias donde los han visto y yo creo que en el charco hasta se han reproducido, porque ya he visto yo crías, sí, ya he visto yo cascarones en la muda, pequeñitos de que se están reproduciendo. Bueno, pues este es un tema, ya recordarán ustedes que también aquí hemos dicho, y bueno, de tiempo, el erizo, hay un erizo, que es el erizo picudo ese que le dicen, que ha acabado prácticamente. Yo que a veces me gusta ir por zonas de estas y zambullirme. Los charcones mismos está lleno de erizos. Sí, pero bueno, pero hay el erizo canario que Sí, ese más pequeñito. Pero después No, está es terrible, porque deja unos, bueno, blanquizales le llaman. O sea, y es que increíble, se lo come todo. te lo come todo. Toda esta, la zona de Puerto del Carmen, del Barranco del Quique, todas esas cosas, por ahí eso está totalmente blanco. Y es precisamente por ese erizo. Es tremendo, o sea, que muchas veces, claro, desde el desconocimiento y desde nuestra vida urbanita y desde no sé qué, le damos poco importancia a este tipo de cosas, pero al final, pues eso, si el erizo se come todo lo que está pegado a la piedra, que puede ser pues algas, lo que sea, eso es lo que se alimenta a nuestros pescados, y lo que alimenta a nuestros pescados es lo que luego vamos a tener como biodiversidad marina, y lo mismo con el cangrejo, con lo otro. Y por eso preguntaba, entre tantas cosas que están pasando en este mundo, cambio climático, es decir, ya una especie que a lo mejor es de climas más calientes, porque una de las características del agua de Canarias es que está fría para nuestra latitud, es decir, en este lugar del mundo ya nos tocaría un agua más cálida, pero bueno, como viene una corriente, pero claro, ya sí que otras especies, a lo mejor de climas puramente tropicales o como este dice cangrejo americano, no sé exactamente dónde viene, se puede adaptar perfectamente porque el agua está más caliente que a lo mejor hace 30 años, 40 años, ¿no? Y al final termina, pues eso, generando una distorsión en el ecosistema que al final son ciclos de la vida, ¿no? Pues sí, bueno, teníamos un tema que era el de la cruz y a Tomás le hubiera costado mucho tratarlo, pero no nos da tiempo porque tenemos esperando ya a nuestro invitado, que no es otro que el alcalde de Aría. En este ¿El de la cruz cuál? Ah, el de la cruz de la plaza de la iglesia. Yo digo, está mucho más preocupada Astrid que el obispo, por ejemplo. O sea, yo entendería que la iglesia, no, claro, el obispado, si el obispado saca comunicado, pongan la cruz, digo, hombre, pues es su ámbito, ¿no? O sea, el obispado. Pero que ya yo no sé cuánto he leído ya sobre el PP con la cruz, que ok, que es la opinión de ellos o lo que sea. Yo sé que para ti este tema es una cruz, pero hay gente, Tomás, aunque tú no te lo creas, aunque hay mucha gente, Tomás, que nos llama y defiende la postura de Astrid. Yo no digo que no haya gente que está dentro de su ámbito competencial, no lo sé si el PP a mí más que la cruz lo que me interesa es que terminen ya las obras de la que ya está el suelo, mira, esa es a la altura de la, me imagino, de la aljibe, ¿no? Para que se vea como, porque vi como unos agujeros y entiendo que para ver el aljibe, ¿cómo se llama? Metaquilato ahí para que se pueda ver. Un lucernario se llama eso. Sí, efectivamente. Bueno, vamos con el alcalde. Gana un año de aceite gratis con Spar Lanzarote. Haz una compra de 15 euros en aceite antes del 29 de octubre y sube tu ticket a la web aniversariespar.es. Así de fácil. Vive, siente y gana con Spar. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Alfredo Villalba, alcalde de Aría. Ayer tuvimos al alcalde de San Bartolomé, hoy nos vamos al norte, del centro al norte, y estamos empezando ya lo que es la ronda que cada 2 meses hacemos con los alcaldes. Don Alfredo, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy bien.
Bueno, precisamente le estaba comentando ahora que estuve el fin de semana y me quedé sorprendido en Aría, porque hay una cantidad de gente increíble los fines de semana, no sé si el resto del día, pero sobre todo por el tema del mercadillo. Y de aquí echarle una mano a la gente del mercadillo que nos decía que diéramos un poco de publicidad para que fuera más gente de Lanzarote, porque va mucha gente, pero extranjeros, sobre todo, turistas. Sí, sobre todo va turismo, ¿no? Parece que todavía esa parte nos falta de promoción insular, pero bueno, está teniendo bastante aceptación. Pues mira qué raro, porque es el mercadillo de artesanía Sí, pura, sí, pura sí, y sí, pura. pura, por Que ahí eso, no más hay pura que, vamos, made in China ni en Taiwán. Ni Sí, nada. cada vez que la gente va, o cuando va la primera vez, sí es verdad que repiten, ¿no? Sí, repiten mucho. Yo había ido el año pasado, pero ahora es la primera vez que voy en este año. Bueno, lo cierto es que aparte de eso también me quedé asombrado porque toda la restauración, y cada vez hay más restaurantes, también llenos, no solo la Tegala, la sociedad, sino están ya todos llenos, ¿no? También está funcionando muy bien la restauración, al menos los fines de semana. Sí, los fines de semana es verdad que tenemos, las tardes sobre todo son las que están un poquito menos dinamizadas en los días de entre semana, pero el fin de semana sí que es verdad que está bastante garantizado el éxito en el pueblo. Bueno, cuando lo cité para esta entrevista, pues se estaba hablando de otros temas que no son los que ahora se están hablando, pero ayer lo comentábamos con también su compañero de partido con este caso con Isidro Pérez, el tema de que ustedes están muy molestos por el tema de los fondos de cooperación municipal, que el Cabildo en este caso, en esta ocasión, pues ha decidido no entregarlo porque han dicho que ustedes acordaron entregarlo todo el dinero para la construcción de la residencia de mayores. Isidro dijo que eso no fue exactamente así. A ver. Bueno, eso de que ustedes estaban de acuerdo, eso no fue así, tal y como lo pudo haber expresado también el alcalde de San Bartolomé. La realidad es que a nosotros se nos pone encima de la mesa eso como única opción, a nosotros no nos dicen nada más. Los fondos de cooperación se eliminan y vamos a ir a una concurrencia competitiva con los fondos EDIL, por lo tanto... Pero no les dicen que es a cambio de destinar todo el dinero a... Eso sí nos lo dicen, pero vale, nos lo dicen, pero no nos dan alternativas. O sea, no nos dan ningún tipo de alternativa. No es que pidieran opinión a ver si ustedes no, estaban de acuerdo. No, en absoluto. Es decir, que nosotros estamos de acuerdo en que se haga esa residencia, evidentemente sí, pero siempre y cuando se mantenga también los fondos de cooperación. No es que nosotros decidiéramos en conjunto, decir, vaya, renunciamos a los fondos de cooperación para hacer la residencia. Eso no fue así. Y Alfredo, otra cosa que dice, aquí tuvimos a la vicepresidenta del Cabildo, a María Jesús Tobar, y ella decía lo contrario, que se había pedido un acuerdo, pero bueno, ustedes lo niegan, también lo niega Isidro. En este caso lo que dice es que se había hecho sustituirlo por los fondos EDIL, que de alguna manera podía compensarle. Pero lo cierto es que solo benefició a 2 ayuntamientos porque lo pidieron por su cuenta, que fue, lo podían pedir porque eran considerados grandes ciudades, en este caso Tía y Teguise, creo que fue. Teguise, sí, solo se podía acceder directamente a través de aquellos municipios que tuvieran más de 20.000 habitantes, cosa que evidentemente Aría no lo tiene. ¿Ustedes presentaron proyectos dentro de lo que el Cabildo...? Claro, dentro del Cabildo sí, iba todo dentro de un mismo paquete, pero lo cierto es que uno es una concurrencia competitiva, te pueden dar o no, que es el caso de que no te los dan, y lo otro es una obligación, que son los fondos de cooperación. Pero lo verdaderamente grave ya no es el hecho de que le estén intentando dar la vuelta al asunto diciendo que todos estamos de acuerdo en que se desviara ese dinero hacia la residencia que vaya por delante, que todos los alcaldes dijimos que sí, eso sí, pero que se mantengan los fondos de cooperación. Pero lo verdaderamente importante de todo esto es la devolución del dinero que hemos tenido que hacer, sobre todo el plan de cooperación del año 24, en el que nos cambian las reglas de juego en mitad del partido. Si nosotros nos vamos al descanso de ese partido, cuando nos dan los fondos de cooperación, y cuando vamos a volver en la segunda parte del partido nos dicen que hay que devolver el dinero, cuando todavía no se habían devuelto ni siquiera los fondos del año 20, 21, 22 y 23. Por lo tanto, es la sorpresa que a nosotros nos ha generado este tipo de actitud y este tipo de comportamiento. Y ya dejo a mis compañeros para terminar con este tema, al menos yo. Y es verdad lo que decía María Jesús, que muchos de esos ayuntamientos que protestan no han podido ejecutar sus planes de cooperación, incluso de 2023, decía ella, creo que todavía algunos tenían pendiente obras. Lo repito, es decir, cambian las reglas de juego a mitad del partido, las cambian por completo, es decir, había planes del año 20, del año 21, 22, 23 y 24 que todavía ni siquiera se habían devuelto, porque evidentemente en un año no vas a proyectar, sacarlo a licitación con todo el procedimiento administrativo que todo eso conlleva,
y en un año escasamente poder ejecutar obras. Eso es es imposible, eso es imposible. Pero es que con los planes de cooperación del año 19, 20, 21, el plazo de ejecución era mucho más amplio. Cuando este 24, yo creo que no llegaba ni a un año y medio para poder ejecutarlo. Eso ha sido... Y si no, tienen que devolverlo. Exactamente, y es lo que hemos hecho, pues devolverlo. A mí, de todas maneras, buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. Hay una cosa que me extraña. Primero, es decir, si efectivamente esa reunión se produjo de todos los alcaldes para hablar de los fondos de cooperación y el destino que iban a tener para la residencia de mayores de Tahiche, que está en construcción, como todos sabemos, y que es una infraestructura para toda la isla. Y van a ir los mayores en la residencia de día o la residencia total. Van a ir tanto de un municipio como de otro, aquellos que lo soliciten. Si en esa reunión se acordó eso, como a mí lo que me llama la atención es que no haya un acta de alguna forma en la que se diga, oye, los alcaldes y tal, que nos comprometemos a que de los fondos de cooperación de este año se destinen todos íntegramente, con lo cual ahí quedaría claro que ustedes dijeron que sí a esa inversión y que era a cambio de perder los fondos de cooperación de carácter. Digo porque, por ejemplo, yo no he oído a ningún otro alcalde que no sea del Partido Socialista decir que eso no fue así. Entonces ya metes a la gente, a la ciudadanía, en una cuestión de fe. De queremos a los del PSOE, queremos a los que están en el gobierno. Claro. Yo por costumbre no tengo mentir. Claro, y los demás mienten, alcalde. Eso se lo podrán preguntar a cada uno. Yo por costumbre no tengo mentir, no tengo ningún tipo de costumbre de mentir. Y lo que se dijo en esa reunión es que esto es lo que hay. Vamos a los fondos EDIL a cambio de hacer a los fondos EDIL, renunciando a los fondos de cooperación para que se haga la residencia mayor. Nosotros decimos que sí, estamos de acuerdo en que se haga la residencia mayor, en lo que no estamos de acuerdo es que nos quite los fondos de cooperación y que cambien las reglas del juego. Claro, pero también tiene sentido a lo mejor, bueno, yo no sé, ya te digo, si tuviese un acta y viese la firma de Alfredo, de Isidro y tal, pues ya estaría claro que ustedes apoyaron lo que fuese, pero como no la hay, pero claro, también tiene mucho sentido porque efectivamente, por ejemplo, el caso de Aría no ha podido desarrollar desde el 2021 proyectos con los fondos de cooperación municipal. Es decir, a lo mejor no tienes la infraestructura para tener esos fondos, en cambio, con el paraguas del Cabildo y de una infraestructura a nivel insular, a lo mejor el dinero sí se invierte. Quiero decir que como tiene sentido, desde el punto de vista filosófico, que se haya hecho así. No tiene ningún sentido, te lo explico claramente. Es decir, lo otro son fondos seguros, y los fondos EDIL, es decir, el plan de cooperación es algo seguro. Te ingresan el dinero y usted ejecuta una serie de proyectos y si no los ejecuta, los devuelve el dinero con intereses. Pero es que aquí vas a una concurrencia competitiva en la que está el Cabildo Insular de Lanzarote y está pues media España. Es que yo quería concretar sobre eso. A ver, los fondos de cooperación era un dinero que tenía el Cabildo de Lanzarote y que eran los ayuntamientos los que proponían los proyectos, ¿no? Pues mira, yo tengo esta calle que quiero hacerla peatonal, pues va un dinero destinado a esa finalidad, ¿no? A usted dice que eso les proponen de hacer desaparecer esto por unos fondos, que yo sepa, los fondos EDIL no son del Cabildo de Lanzarote, son unos fondos europeos. Exacto. Que creo que los gestiona el Estado y que luego se lo pasará a las administraciones locales. Es que claro, estamos hablando de dos cosas... Está destinado a ciudades de más de 20.000 habitantes. Claro, por eso el Cabildo, por eso se iba de manera conjunta en el Cabildo, porque la isla tiene más de 20.000 habitantes, de tal manera que pudieran tener opciones todos los ayuntamientos en detrimento de los planes de cooperación. Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, unos son fondos del Cabildo y los otros son fondos que igual te tocan. Ya, pero yo lo que quiero decir, Alfredo, y un poco también lo reconoció el alcalde, que si lo hubiera, de San Bartolomé, que si lo hubiera tocado al menos los fondos EDIL, pues bueno, por lo menos estaría más tranquilo. Exacto. Pero claro, y yo también lo que digo, y les han dado, porque bueno, lo de la residencia, pero la residencia es... o sea, no es un proyecto tampoco nuevo, ¿sabes? No es que de repente, oye, mira, se nos ocurrió hacer una residencia, tenemos que retraer fondos de la cooperación municipal para esto. O sea, no les han dado más explicación de... Es que era una vía de financiación importante además para proyectos tangibles, ¿no? Mira, te doy perra pero para aclarar un poco, ayer lo decía el alcalde de San Bartolomé también, Tomás, los fondos, le preguntamos, mejor dicho, al alcalde, los fondos que habían para la residencia inicialmente eran la mayor parte del gobierno de Canarias, directamente.
Y se perdieron porque no se ejecutó la obra y tuvieron que verse comprometidos, tuvieron que devolverlo, incluso con intereses, porque eso es así, cuando te dan un dinero y no lo cumples, y pues lo tienes que devolver con intereses porque tú has utilizado ese dinero también. Lo que quiero decir con eso es que ahora el Cabildo se ha visto obligado a coger de su propio remanente y dedicar 8 millones para la residencia, porque si no, el gobierno de Canarias, que yo creo que debería haber participado, está previsto, de hecho, el Cabildo, aquí al menos lo dijo el presidente, va a intentar recuperar parte de esos millones, pidiendo al gobierno que aunque ellos hayan adelantado el dinero, se los den. Pero ya digo, en un momento, pues si me dice que estamos en un momento de vaca flaca, pero parece que todo lo contrario, que la economía funciona bien, que precisamente se quite dinero de los fondos. Y concretando en el municipio de Hería, ¿ustedes como grupo municipal ya tenían algún proyecto o alguna actuación que previsiblemente a lo que queda de legislatura se pudiese financiar, o sea, para que la gente lo haga tangible? Es decir, ¿la supresión de esos fondos iba o va a perjudicar al municipio? Claro que sí. Simplemente le voy a decir... ¿Cuánto destinaba nosotros el Cabildo normalmente? 400.000 euros, creo que es aproximadamente. Sí, que para 300, pequeño y tuvimos que devolver los del año 2024, pero lo grave de todo este asunto es que ni siquiera te dan la opción de cambiar el objeto por el que nosotros solicitamos esos fondos, por decirle de alguna manera. Si nosotros poníamos que íbamos a asfaltar una calle y al final no la hemos asfaltado, a otros ayuntamientos sí se le ha dado la opción de cambiar el objeto. Compra de un coche. Esa opción sí se la da a otros ayuntamientos. O sea, aquí ha habido algo grave, es decir, ha habido ayuntamientos que sí le han permitido cambiar el objeto y a otros que ni siquiera se nos ha dicho que se puede cambiar el objeto. Pero eso tiene que estar arreglado por un procedimiento. Exactamente, ese es el verdadero problema. Me cuesta creer porque no eso, creo que sea... alcalde, Pues hay ayuntamientos que sí han podido justificar el año 2024 porque le han permitido cambiar el objeto y a otros ayuntamientos no. A nosotros nunca nos dieron esa opción, porque nosotros teníamos para justificar eso. Simplemente una barredora que nos costó 149.000 euros, se podía haber metido ahí. 3 coches que también se adquirieron a lo largo de este ejercicio, coches eléctricos, también lo podíamos haber metido ahí. Pero a nosotros no nos dijeron que podíamos haber cambiado el objeto. A otros ayuntamientos también se lo han permitido. A unos sí y a otros no. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un juego político que desde luego está empezando ya a enfadar a muchos alcaldes. Hablando de juegos políticos, hay gente, sobre todo de Coalición Canaria y del Partido Popular, que creen que ustedes, por estar en el PSOE, van contra todas las actuaciones que se puedan hacer a favor de mejorar el ciclo integral del agua. Y ustedes, por ejemplo, han sido muy críticos con el tema del agua por parte de Canal Gestión y ahora también del Cabildo de Lanzarote. En el último Consejo de Administración de INALSA, creo que usted no asistió, donde se iba a ratificar la emergencia, prolongar la emergencia hídrica. ¿Usted participó? No. Sí, claro. En la de consorcio, la asamblea del consorcio. La asamblea del consorcio, sí, claro. Participó y votó en contra, entonces, fue lo que pasó. Vamos, no, yo creo que no se ha llevado todavía al consorcio. Se llevó al Consejo Insular de Agua, se llevó al Pleno, todavía creo, no recuerdo exactamente. Yo creo que sí, que ya no sé si se ratificó ya declarar la emergencia hídrica. Se llevó la ratificó al Consejo Insular de Agua. Al Consejo Insular. Ese sí, ahí es donde nosotros no asistimos. Vale. Esto ya es un cachondeo. Lo del agua en Lanzarote es un verdadero cachondeo. Y nosotros, o por lo menos yo lo tengo muy claro, nosotros somos socios del consorcio, somos socios, somos dueños. Y a nosotros no se nos ha informado ni en tiempo ni en forma de todas las actuaciones que ha llevado a cabo a lo largo de esta legislatura el señor Osvaldo Betancor. Ni una sola acción se le ha explicado al consorcio, a los dueños del ciclo integral del agua. No se nos ha explicado nada. Se han mantenido no se sabe cuántas reuniones, eso está recogido en un acta. Se le pregunta, ¿cuántas reuniones ha mantenido usted con Canal Gestión? Unas pocas, me dijo. ¿De cuántas ha informado? De ninguna. No ha informado a sus socios de ninguna. ¿Usted cree que nosotros podemos tener confianza en un presidente no solo que nos engaña, sino que además nos miente? De manera reiterada, es decir, ha tenido no se sabe cuántos encuentros con Canal Gestión. Primero se abrazaron. Era idílica la relación entre Canal Gestión y el presidente del gobierno. Luego una declaración hídrica por medio, que nadie entendía. Bueno, algunos sí, pero otros no. Luego que vamos a hacer vamos a rescindir el contrato. Tercera vía. Cuarta vía, ahora vamos a explorar la posibilidad de traspasar ese contrato a otra empresa. Y vamos a ver, pero ¿usted cree realmente que un presidente del Cabildo puede estar con tanto ninguneo, con tanto titubeo? Yo creo que no tienen absolutamente nada que ver. Yo lo tengo. De todas maneras, perdona Jorge,
la decisión de iniciar el procedimiento para resolver el contrato con Canal Gestión se aprobó de forma unánime. Pero claro desde el principio. Y después, claro, viene avalado por un informe técnico y jurídico de más de 200 y pico páginas, elaborado por trabajadores del Cabildo y del consorcio, perfectamente estipulados. El mismo informe que se utiliza para intentar rescindir el contrato de incumplimiento, el mismo informe de los mismos técnicos que, le hablo del gerente, utilizan un informe del gerente, es decir, incidencia de la legislatura pasada para justificar una emergencia hídrica. Es un verdadero disparate. Es decir, si ustedes han estado atentos a todos y cada uno de los pasos que se han ido llevando con el ciclo integral del agua, se han hecho a espaldas. Podemos discutir si están bien o están mal, pero se han hecho a espaldas por completo de los alcaldes. Pero usted está en contra entonces de la emergencia hídrica, está en contra nosotros de lo que queremos, solución. No, pero ¿qué solución le vamos a buscar a un tema que solo le quiere buscar solución él? A espaldas por completo, sin informar absolutamente de nada. No se ha informado nunca de nada. Es decir, ¿cuántas reuniones ha tenido el presidente del Cabildo con Canal Gestión? Que lo diga alto y claro. ¿Cuántas ha informado en la asamblea del consorcio? Cero. ¿Usted cree que eso es confianza suficiente para poder generar un clima de cierta confianza? Pero ustedes también, desde el punto de vista político, ya no como alcalde, me refiero a los alcaldes socialistas, también han mantenido una actitud siempre contraria a todo. Es decir, da la sensación de que cuanto peor, pero mejor. ¿cómo no pero, va a ser por ejemplo, el tema de la emergencia... Alcalde, ¿cómo no va a ser el tema de la contraria emergencia, pero mira, espérate, nos dicen que van a invertir 90 millones de euros? ¿Por qué en Fuerteventura lo apoyan, lo han prorrogado? Pues probablemente tengan un presidente. Y aquí, como mínimo decir, oye, sí, emergencia hídrica, vamos a ver si conseguimos unas perritas y se aceleran los proyectos. Eso lo firma cualquiera, pues ustedes no. Pero, a ver, probablemente Fuerteventura tenga un presidente que tenga un poquito más de mano izquierda a la hora de tratar este tipo de temas, porque esto es un tema delicado. Y el presidente quiere darle solución él solo y coger una bandera y decir, yo he sido el que ha arreglado el problema del agua de Lanzarote. Y ya se le ha dicho que usted solo no lo va a hacer. Ojalá lo haga, pero no mienta más a la ciudadanía. 90 millones de euros. ¿Dónde están los 90 millones de euros invertidos? 7 calles por municipio que se iban a faltar. ¿Cuándo? Que se iban a arreglar las tuberías, que nos dijeron que no las asfaltáramos. Nosotros ya llevamos 2 años esperando porque se arregle una tubería en Aría. 2 años. Y ni hay proyecto, ni hay nada. Y no podemos asfaltar. ¿Y con qué cara voy yo a los vecinos a decirle que su calle no está asfaltada, con unos hoyos así de grandes, porque hay que hacer una obra hidráulica? ¿Con qué cara voy yo y le digo a los vecinos que estamos esperando a que el Cabildo redacte ese proyecto? Que lo dijo él, no se lo pedimos nosotros, lo dijo él. Eso, relaciones con Canal Gestión hasta el otro día, no ha informado absolutamente de nada. Y en Aría abrimos el grifo y no hay agua. ¿Qué le digo yo a mis vecinos? 180 días al año no hay agua en Aría, 180 días al año. También ocurría en la época de María Dolores. Con quien sea, yo no era alcalde, si soy alcalde también lo hubiese criticado. Porque el problema de Inalsa, el problema del agua en Lanzarote es una cosa que yo vengo diciendo hace tiempo. Hasta que no se pongan de acuerdo los 3 grandes partidos de Lanzarote, no lo van a resolver de manera real, ¿no? Porque esto no es una cuestión ni del PSOE, ni del PP, ni de coalición. Esto, si se quiere tomar como un problema isla y donde todos tienen que estar muy de acuerdo en cuáles son las soluciones adecuadas. Pero no hay que reconocer que uno y otro... Pero hay uno y otro lo han politizado también. En ese planteamiento estoy pero totalmente de acuerdo. Esto no es un problema exclusivo ni de Coalición Canaria, ni del PSOE, ni del Partido Popular. Esto es un problema de toda la isla. Y hay que sentarse, hablar y solucionar. Y complicado, ¿Cuáles son complicado. Evidentemente. Y complicado. Evidentemente, pero hay 3 opciones. Solamente hay 3 opciones. No hay más. Una, que lo lleve como se está llevando, una empresa privada. 2, una empresa semipública. O 3, perdón. Pero sobre todo lo que hace falta es inversión, ¿eh? Claro que hace falta inversión. Lo que hace falta es inversión. Y ha habido 90 millones, incluso, con 90 millones tampoco con 90 va a dar. Millones no se ha habido alcaldes que han dicho que están dispuestos a poner hasta los fondos FEDECAN, si son los fondos de cooperación, y si hace falta hasta parte de la cantidad de dinero que se está gastando en esta isla, simple y llanamente para espectáculos públicos. Simplemente con eso... Venga, Tomás, haga una última pregunta porque nos tenemos que ir. Precisamente para que no parezca que solamente es pelea partidista, sino que ustedes también tienen propuestas, aunque el conocimiento que puedan tener no es el mismo, porque dice usted que el presidente del Cabildo no les informa debidamente, pero ¿cuál es su, por ejemplo, de esas 3 opciones que usted da,
entre empresa privada, como lo ha llevado Canal Gestión hasta ahora, semipública o pública, o la posibilidad o no de que haya una emergencia hídrica. Es decir, sobre esos dos asuntos, ¿quién debe gestionarlo y si en medio tiene que haber mecanismos excepcionales como este? ¿Qué opina usted como alcalde o su organización? Yo opino que debe ser público. 100%. 100% público, con los controles pertinentes para que no ocurra lo que ha ocurrido en el pasado. Y eso se puede hacer, y hay fórmulas para hacerlo. Esa es mi opinión. Yo lo dejo ahí. Lo que pasa es que el presidente del Cabildo cualquier opción no sabe, es buena si se hace bien. Eso es evidente. Pública, si se hace bien, es buena. con los controles necesarios. El problema es que la experiencia nos ha dicho que lo público ha sido mala, pero bueno. Y lo privado... Y lo privado igual. También está dejando que desear. Pero, ¿y sabe si esa opción es la que manejan ahora mismo otros municipios? Porque ustedes son propietarios, como dice, del ciclo integral del agua, el Cabildo, ¿o no hay...? El Cabildo, desde mi punto de vista, es que no tiene ni idea de lo que quiere. Porque tiene los tres planteamientos encima de la mesa, y para muestra un botón. Es decir, es que, como dice el presidente, no son hechos, no son palabras, son hechos. Y los hechos están encima de la mesa. Emergencia hídrica. Vamos a rescindir el contrato. Iniciamos el procedimiento para rescindir el contrato. A día de hoy, esa opción está aparcada. Pero es que eso está en el contrato, alcalde. Sí. Está en el contrato la posibilidad de que el pero entonces, ¿para qué barajas la posibilidad de rescindir el contrato? No, porque, Alfredo, por contarlo todo, Alfredo, cuando el presidente del Cabildo decide tomar la opción que usted ha dicho de quitarle el contrato a Canal Gestión, resulta que tiene que elaborarse porque eso no es tan fácil. De hecho, el PSOE también lo intentó tiene que armar un informe jurídico que te respalde, porque si no puede haber responsabilidades, usted lo sabe, políticas de los consejeros, y ustedes estaban asustados también con este tema. Y todo, porque es un tema complejo, no es fácil. Y entonces, en medio de eso, se producen conversaciones, al parecer, entre el presidente del Cabildo con Canal Gestión, en altas instancias. Y se le pide que por favor le den la opción que recoge el propio contrato de poder negociar con terceras empresas el que sea otra empresa quien lo coja. Bien. Si no lo hubiera hecho, don Alfredo, usted sabe perfectamente. Ante un juez, porque esto va a terminar en la justicia, ustedes saben que va a terminar desgraciadamente, sí. Va a terminar desgraciadamente, sí. Bueno, pues cuando termina la justicia, es digamos, tiene una base a su favor, Canal Gestión, si usted no le da, no cumple con un derecho que ellos tenían en el contrato. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere entonces el presidente? ¿Rescindir el contrato o traspasarlo? Él lo que quiere es rescindirlo, pero como está esa opción de que ahora mismo... Que siga atrás, pero que lo diga. Que lo diga abiertamente, porque le está dando la opción. En varios medios de comunicación. Aquí sabemos perfectamente que han venido muchísimas empresas y todo el mundo lo sabe, para tratar de que ese traspaso, que es una opción que da el contrato, de traspasar... Pero no si no tiene el acuerdo del consorcio del agua, o sea, el propietario del agua. Si Canal Gestión llega a un acuerdo con con Canaragua, por ejemplo, que ahora está de moda, con empresarios canarios y todo, llega a un acuerdo y Canaragua le pone 90 millones sobre la mesa o 100 millones y Canal Gestión dice, vale, venga, y Canaragua y al consorcio del agua no le gusta Canaragua. ¿Y quién es el consorcio? Pues, ¿Quién es el consorcio? ¿El Cabildo y los ayuntamientos? No. Lo que pasa es que hay una mayoría del Cabildo. El consorcio es el Cabildo. No, están ustedes ahí representados. Vamos a ver, pero estamos de manera... testimonial. Nosotros tenemos un 3% y lo hemos recurrido porque nos han puesto en los nuevos estatutos un 2%. Es decir, ¿qué capacidad tenemos nosotros, yo como alcalde o el que esté de alcalde en Aría, qué capacidad tiene para sentarse en un consorcio y decir, me gustaría que esto fuera... Las inversiones las hace el Cabildo y el consorcio, no los ayuntamientos. Después quien pone el dinero es el Cabildo y el consorcio, no los ayuntamientos, ¿no? Es que poner el ayuntamiento ha hecho alguna obra hidráulica, pero debería haber hecho porque la tenemos consorciado. Históricamente esto fue un error para mí histórico, que es que los ayuntamientos, no viene de ahora, viene de cuando se creó el consorcio, los ayuntamientos no ponían un duro en nada. De hecho, hubo un momento que ni siquiera pagaba el agua que consumían, y hasta que tuvieron que haber un follón ahí de judicial. Pues por eso digo que es necesario, si se opta por una gestión pública, que es mi opción, se haga con los controles pertinentes, no de la manera alegre. Pero usted va a tener la misma participación testimonial. ¿O no? Porque igual lo que hay que hacer también es hacer una
reconversión por completo de esos estatutos. A ver quién pone más dinero y participa. Lo que sea, si hay que poner dinero se pone. Nos tenemos que ir, pero mire, simplemente hay una cosa. La línea norte ya prácticamente nos han dicho desde el consorcio que está terminada, pero que hay un problema con el transformador y que tenían un informe favorable primero y ahora en contra del ayuntamiento. ¿Eso es verdad? A ver, estamos empezando a traspasar determinadas líneas rojas. Bien, yo le recuerdo al señor Osvaldo Betancor que estuvo durante 3 años sin informar la línea norte. Estuvo 3 años sin informar. Fruto de ese no informe, todavía a día de hoy no está arreglada la línea norte. Si empezamos a hablar de los informes que van y los informes que vienen, ellos tienen la opción de hacer las obras sin necesidad de contar con el ayuntamiento y hacerlo por la vía de emergencia, que lo hagan. A ver, hay un informe. ¿Y lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, que lo declaren de interés general y lo hagan. Hay un informe técnico en la última solicitud de cooperación interadministrativa que es muy claro y dice que no se puede hacer eso donde lo van a hacer, que casualmente lo tienen hecho. Y había un informe previo que decía que sí, son 2 técnicos distintos, por lo tanto, que operen como ellos tienen. Yo le dije la solución muy sencilla, decláralo de interés general y se hace sobre la marcha. ¿Y cuándo tarda eso en declararse de interés general? Pues desde que empiecen. 3, 4 meses. 2 o 3 meses, lo que sea. El problema es que ya se quería poner en marcha y se podía haber beneficiado claro, y ahora la culpa es del ayuntamiento de Aría. No. Yo sé por dónde vienen los tiros. Yo lo que quiero decir que siempre cuando no es Juana la hermana, vamos, que siempre es una desgracia que ahora haya un técnico y tendrá toda la razón el técnico, que yo no digo que no, porque ellos son técnicos y yo no sé de qué va el tema, pero lo cierto es que mala suerte en un tema que es de interés general como es, que llevamos más de 7 años con esa tubería, desde que se inició el proyecto hasta que se... Pero recuerden claramente quién ha retrasado esa obra. Díganlo alto y claro, ¿quién retrasó esa obra? Teguise, que no informó en tiempo y en forma, que estuvo 3 años para informar, y ahora no vengan a decir que esto no se abre por culpa del Ayuntamiento de Aría, porque hay un informe que dice claramente, el suelo no permite la infraestructura que se pretende colocar. Y así es, claro, el plan general. ¿Hay fórmulas para solucionar eso? Claro que las hay. Declárenlo de interés general y se acabó la historia. Alfredo Villalba, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta otra ocasión. Tomás, nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene. También a Valentín. Saludos, Jorge. Nosotros nos vamos y no es una amenaza, porque llegamos mañana a la misma hora.